Bendiciones, amados hermanos, el Eterno los bendiga, los guarde. Bienvenido a cada uno de los hermanos que ya se ha ido conectando. Bueno, mi nombre es Angélica y somos Modeaní, un grupo de lectura, un grupo de oración, pero más que un grupo somos familia. Así que bienvenidos. Hoy estamos y vamos a dar lectura a la Parashá Re, que está en Deuteronomio 11:26, desde el 16 al 17, que significa mira o miren. Y estamos felices, contentos. Tenemos un nuevo proyecto para la gloria del Padre, donde nuestra hermana Ivania Paniagua va a estar llevando los testimonios de fe de cada uno de los invitados que vamos a tener. Se llama El Silbido del Buen Pastor. Queremos ya en septiembre, segunda semana de septiembre, comenzar con este estreno. Sé que va a ser de mucha bendición para el pueblo del Eterno y le damos gracias a Ivania por aceptar el desafío. Estamos apoyándote, vamos a estar siempre ahí a tu lado para que todo salga muy, muy bien. Así que, agradecerle al Padre por permitirnos ser parte de este tiempo donde estamos en un tiempo nuevo, donde la Torá nos ha transformado a todos, nos está guiando a ser cada día mejores, pero queremos compartir esto con el resto de las personas que a lo mejor no entienden, porque hoy estamos tan felices de por qué nos congregamos a leer su palabra y hablamos su palabra de una manera totalmente diferente, como bien la entendemos diferente también. Así que ese es nuestro regalo, va a ser nuestro trabajo que vamos a tener, aparte de otro proyecto que viene más adelante, así que gloria al Padre por eso. Entonces hoy tenemos a nuestra hermana Ivania, así que se las presento para que también la vayan conociendo. No es casualidad, Ivania, que justo hoy, sin saber, te corresponda coordinar la Parashá, así que el Eterno te bendiga, te guarde y ahí, cualquier cosita vamos a ir dirigiendo como entre las dos para que el nerviosismo de repente no puede jugar una mala pasada, pero el Eterno está aquí en medio nuestro. Así que el Eterno te bendiga, Ivania. Amén, hermanos. Comience. Shabbat Shalom, hermanos, hermanas. Para mí hoy día es un honor, tremendo honor, estar acá sentada para entregar la bendita Torá. Estoy demasiado contenta, un poco nerviosa, pero confiada de que el Señor está al lado mío, dándome la confianza y la guía para entregar la Torá. Hermanos, a los que en un futuro cercano vean el video, esta parashá la voy a explicar de manera muy simple con mis palabras, porque igual que muchos hermanos yo estoy recién, entonces una manera muy simple para que cualquier hermano en un futuro cercano la pueda comprender la parashá sin mayores dificultades. Recordar también que para los más nuevos hay palabras que tal vez no conozcan, pero que son en el hebreo y que nos van a escuchar a todos nosotros repetirlas constantemente, como por ejemplo Elohim, que es referente cuando nos referimos a nuestro Señor, a Dios, Adonai, sinónimo de Señor, y algunas oraciones como la bendición de la Torá, las decimos en hebreo, pero también las decimos en español. Y eso, darle gracias al Eterno primeramente por este día, que es una bendición, un privilegio tan inmenso que nunca pensé que yo iba a estar leyendo la Torá. Sí fue un sueño en algún momento querer leer la Torá, y hoy, al igual que nuestros antepasados, me toca leerla en un Shabbat. Estoy muy, muy contenta. Y bueno, eso, hermanos. Quería decirles que el Señor nos bendiga, nos guarde, nos proteja, que ate cualquier espíritu inmundo que quiera entorpecer este estudio, que sean solamente palabras que vengan de Él, y que nos permita en este día, que es el día tan especial donde el cielo se junta con la tierra y el Señor nos permite estar más cerca de Él, y que en su infinita misericordia, ya que Él nos ha instruido en su palabra que sin santidad nadie verá a Dios, como estamos dando ese paso de fe, de querer obedecer, aunque nos cuesta, pero ya dimos el paso de fe guardando el Shabbat y estamos en la Torá, el Padre nos permite ver su rostro en la palabra, que Él nos conceda revelación a todos nosotros y a los hermanos que en un futuro puedan ver este video,
y que nos permita encontrar esas perlas preciosas para poder ver su rostro, tocar sus manos, escuchar su voz el día de hoy. Y eso, hermanos, tomen asiento, perdón, acomódense, abróchense los cinturones porque este es un viaje lleno de emociones. Vamos a encontrar misterios, se nos van a revelar secretos, enseñanza, así que prepárense porque esto no es una lectura plana, son las maravillas del Señor que nos demuestran día a día que Él es tan real como mirarnos a un espejo. Así, Él es muy real, lo palpamos en todo. Bueno, hermano, les voy a entregar el resumen de esta parashá, que es la parashá Re, que significa, vean, se centra en la responsabilidad de los israelitas de elegir entre la bendición por obedecer a Elohim y la maldición por desobedecer sus leyes, enfatizando la vida, la muerte y la elección moral. La porción detalla leyes sobre la comida kosher, la comida santa, lo que podemos comer, que no es inmundo, la prohibición de los cultos paganos, el diezmo a la caridad y la festividad en Jerusalén, las leyes del año sabático y la liberación de esclavos hebreos. Finalmente describe las 3 festividades de peregrinaje, como son Pesaj, como en el cristianismo se conoce la Pascua, Shavuot, que es Pentecostés, y Sukkot, la fiesta de los tabernáculos, que fortalecen el vínculo del pueblo con Elohim en el lugar que Él elija. La elección moral y las maldiciones. La parashá se abre con el mandato de Dios: vean, yo pongo delante de ustedes hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Los israelitas deben elegir la senda de la obediencia a las leyes de Elohim para merecer sus bendiciones o enfrentarán las consecuencias de la desobediencia. Leyes de pureza y adoración. Se establecen las leyes de los alimentos puros, diferenciando entre animales, peces, aves permitidos y prohibidos para el consumo. A la idolatría se les prohíbe imitar los ritos idólatras de los cananeos y se establecen castigos severos como la pena de muerte para los falsos profetas o para los habitantes de ciudades idólatras. Leyes sociales y económicas como el diezmo. Se manda que el diezmo de los productos se consuma en Jerusalén o que se intercambie por dinero para comprar alimento allí. El año sabático, cada 7 años se debe perdonar los préstamos y se debe liberar a los siervos hebreos, proporcionándoles provisiones para un nuevo comienzo. La caridad. La parashá también enfatiza la obligación de la caridad y la asistencia a los necesitados con préstamos o regalos, recordando a los hermanos que están nuevecitos que el pueblo de Israel, los israelitas, somos todos nosotros los que hacemos el juramento a nuestro Señor de que Él será nuestro Dios y que sus leyes estarán en nuestro corazón. Somos pueblo de Israel, pueblo escogido, pueblo adoptado, injertado. Voy a hacer la oración para el comienzo de la lectura de la Torá. Baruch atah Adonai Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kedishanu bemitzvoat betzivanu al divrei Torah. Bendito eres tú, Señor Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has santificado con sus mandamientos y nos has ordenado acerca de las palabras de la Torah. Amén. Hermanita Ani, la hermanita que le toca la primera aliyá. Hermanita Ima. Amén. Dime. Amén. Dice así la palabra de nuestro Rey. He aquí, hoy pongo ante vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si escucháis los mandamientos de Adonai vuestro Elohim, que yo os ordeno hoy. Y la maldición, si no escucháis los mandamientos de Adonai vuestro Elohim, apartados del camino que yo os ordeno y encaminados tras dioses ajenos que no habéis conocido. Y acontecerá que cuando Adonai tu Elohim te haya introducido en la tierra a la cual entras para poseerla, pronunciarás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. ¿No está allende el Jordán, al poniente, en la tierra del Cananeo, que habita en el Arabá frente al Gilgal, junto al encinar de Moré? Ciertamente estáis por pasar el Jordán, a fin de conquistar la tierra que Adonai vuestro Elohim os da. Cuando la poseáis y habitéis en ella, pondréis cuidado en observar todos los estatutos y decretos que yo pongo hoy delante de vosotros. Estos son los estatutos y los decretos que cuidaréis de cumplir en la tierra que Adonai, Elohim de tus padres, te ha dado para que la poseas todos los días que viváis sobre la tierra.
Destruiréis completamente todos los lugares de tu heredad donde ellos sirven a sus dioses, en los altos montes y en las colinas y debajo del árbol frondoso. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas. Quemaréis al fuego sus imágenes de acera y destruiréis las imágenes de sus dioses. Así extirparéis su nombre de aquel lugar. No habéis de servir a Adonai vuestro Elohim de esa manera, sino que el lugar que Adonai vuestro Elohim escoja entre todos vuestros tribus para que así sea llamado e invocado su nombre. Ese buscaréis y allá iréis. Y allá llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios y vuestras primicias, vuestros votos y vuestras ofrendas y los primerizos de vuestra vacada y de vuestro rebaño. Y allí, ante Adonai vuestro Elohim, comeréis y seréis alegrados, vosotros y vuestras casas, con todo lo que le pongáis en las manos, según te haya bendecido Adonai tu Elohim. No habéis de hacer según todo lo que nosotros hacemos aquí en el día de hoy, cada uno lo que bien le parece, pues hasta ahora no habéis llegado al descanso ni a la heredad que Adonai tu Elohim te da. Pero cuando hayáis pasado el Jordán y habitéis en la tierra que Adonai vuestro Elohim os hace heredar, y él os haya dado reposo de todos vuestros enemigos alrededor, y habitéis con seguridad. Amén. Amén. Hermanos, me gustaría recordarles que cuando estemos leyendo nos fijemos en todos los detallitos, porque el Padre en todo nos habla y Él es un excelente matemático. Le encantan las matemáticas al Padre. Esta es la parashá número 74. Si hacemos la suma, una suma muy simple, 7 más 4 nos da 11. Y si reducimos el 11, sumando el 1 más 1 nos da 2. No por nada es el número 2, porque en esta parashá se nos muestra gráficamente los dos montes y que nos representa la dualidad, las dos opciones, las tablas de la ley que son dos. No por nada es el número 2, por eso los números hay que tomarlos bastante en cuenta. La parashá comienza cuando el Señor dice, mira. Y mira es más importante, incluso más importante que Shema, que el oír. Estuve viendo en un estudio donde mostraba la siguiente ecuación. Shema, Shamar, Asa. Shema, escucha con inteligencia. Shamar, atesora, guarda. Asa, hace. Entonces, toda esa ecuación nos trae como fruto la bendición. Y cuando el Padre nos dice, mira, porque Él nos conoce tan bien y sabe que nosotros, los seres humanos, mediante la vista, con imágenes, nuestro cerebro aprende mejor. Le queda grabado en la memoria, tanto los buenos recuerdos como los malos recuerdos. Entonces, cuando recordamos las cosas, los errores que cometimos por nuestra desobediencia, y ahora tenemos la Torá que nos dice y nos muestra, mira, esto, si tú no te comportas de esta manera y desobedeces, te va a venir la maldición. Pero si tú me haces caso, hijo mío, por favor, hazme caso, te viene la bendición. Tú eliges. El Padre nos hizo no como robots, Él nos hizo con tanto amor y su amor es tan grande que nos da la libertad de elegir. Pero en esa libertad podemos inclinarnos hacia el pecado que nos lleva a maldición o hacia el bien que nos da bendición. Uno elige, pero la elección no nos va a tener exento de las consecuencias. Gráficamente, por lo que yo vi en los estudios, nos muestra, y en la palabra salen los dos montes, el monte Ebal y el monte Gerizim. Ahí está, Gerizim. Y lo grafican en los estudios el monte Ebal seco, pura tierra sin nada fértil, y el otro monte muy próspero. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros nos damos cuenta de que por ese camino no va la cosa y por el otro camino sí vamos a prosperar y nos va a ir bien, así como dice el Señor. También al nosotros mirar, porque todo entra por la vista, nosotros los seres humanos todo entra por la vista, tanto lo bueno como lo malo. Por eso el Señor nos recomienda, si el ojo nos va a hacer pecar, saquémoslo, arranquémoslo, porque por la vista entra todo y entra por la vista y se asienta en el corazón.
Y mientras más alimentemos eso lo que vimos y está en el corazón, eso se va a transformar en la voluntad, en el hacer, tanto para la iniquidad, para hacer lo malo o para hacer lo bueno. Va a depender de lo que estemos mirando, las obras de los frutos de nosotros, de lo que miremos, de cómo alimentemos nuestro corazón y nuestra mente. Si lo alimentamos con Torah, que es la luz, claramente nosotros vamos a poder ver mejor, porque la Torah es la luz, como dice la palabra de nuestro Señor, el lumbrero a nuestros pies. Cuando andábamos en las tinieblas es lo mismo que cuando íbamos por un camino de noche y solamente nos alumbraba la luz. La luz del mundo, como la luz de la luna, nos hace ver imágenes distorsionadas. Por ejemplo, vamos caminando y hay una piedra, pero vemos que es, no sé, un animal y chocamos a veces y nos caemos y todo sucede de mala manera porque no estamos con la luz real. No podemos ver bien, no es como una lámpara. En cambio, con la Torá es esa luz que nos permite ver con claridad. No hay otra luz en el mundo que nos permita ver tan claro como la Torá. Disculpenme, hermanos. Ahora, otra cosa que quisiera nombrarles que me pareció interesante fue un comentario de un rabino, solamente porque me pareció interesante y lo quise poner, pero sin mayor investigación sobre el tema. Solo fue algo que me pareció, no sé, interesante para nombrar, que los dos montes, cuando los levitas miraban hacia el norte, para el monte Ebal, le daban la espalda a Jerusalén. Y cuando daban las bendiciones para el monte que está al sur, miraban hacia Jerusalén. Lo encontré muy interesante, pero no más allá de eso. Algo muy gráfico y que me parece también interesante de hablar, es que los montes están de uno hacia el norte, hacia el sur, y por al medio pasa el valle que está en la ciudad de Shechem. Y Shechem significa hombro. También habla junto al encinar de Moré. Y Moré, estuve buscando, significa instrucción. Entonces, si nos observamos detenidamente y nos vamos a los misterios del Padre que nos muestra, podemos ver claramente que el Señor en este paisaje nos muestra que carguemos, como dice el Señor, el que quiere ir en pos de mí, que cargue su cruz y me siga. Entonces nos ponemos encima la instrucción, que no es fácil. Es difícil, pero con la voluntad del Señor que ha puesto en nosotros, porque ve el querer hacer, se nos hace más liviano. Y ese valle donde es próspero, donde hay descanso, donde hay reposo, es nuestro Señor. Entonces, claramente nos dice, sígueme. Pone eso que a ti te cuesta, la Torá, que no es fácil, y vas a tener descanso. Es muy gráfico y es muy bonito. También viendo estas cosas que a mí me llaman siempre mucho la atención y no por nada. El Padre nos está diciendo que por medio de la vista, a través de la vista, nosotros entendemos de mejor manera, igual que un niño, así llevándolo como a lo más cotidiano, lo más común. Fíjense, nosotros como madres, cuando advertimos a nuestro hijo, le decimos, ¿escuchaste? Pero cuando le decimos, ¿viste? Es como, ¿viste lo que te pasó? Es como tan, tan, tan gráfico. El Padre nos enseña de tal manera que lo podemos ver ejemplizado, como ejemplo en nuestras propias vidas, en nuestra instrucción como padres hacia nuestros hijos. Y así como les decía, cada imagen que podemos tener acá en este mundo, por ejemplo, la peña de Oreb, el mar que se abrió cuando Moisés pasó, las tablas que al verlas así, bueno, yo lo veo en las imágenes que puedo ver en internet, en los estudios, siempre se ve como algo pasa por en medio de ellos, de esas imágenes. En la peña de Oreb la atraviesa esa partidura y se ve a través la luz. El mar que cruzó Moisés se ve un camino, la tierra seca que apartó las aguas. Entonces siempre nos habla de Yeshua en todo momento. Él es la luz que atraviesa la roca, es el camino seco que atravesó, que separó el mar cuando pasaron los israelitas. Es
el valle fértil que está entre los montes. Es todo muy gráfico, porque el Padre nos dice, mira, mira que yo te muestro, para que no te olvides. También nos habla de que cuando pasemos el Jordán y vamos a la tierra, hay que hacer todo nuevo. Es como cuando recibimos nosotros la Torá, ya dejamos nuestra vida pasada y ya no podemos dar cabida a nuestra antigua manera de vivir, como dice Pablo. Deshagámonos de nuestra antigua manera de vivir y es todo nuevo. Y eso incluye sacar todo lo que nos tenía atados: idolatría, costumbres antiguas, porque vamos a la tierra nueva, a nuestra nueva vida con la Torá. Todo es nuevo, el Señor hace las cosas nuevas como Él dice su palabra. Todo nuevo. Eso, hermanos. Y bueno, pasamos a la segunda aliyah, hermanitas, hermanitos. ¿Ya me toca leer? Sí, hermanita. Bueno, Deuteronomios capítulo 12, versículo 11. Entonces traerán todo lo que yo les estoy ordenando al lugar de Yahweh, su Elohim, escoja para que su nombre habite. Sus ofrendas quemadas, sacrificios, décimas partes, las ofrendas de su mano y todas sus mejores posesiones que ustedes dediquen a Yahweh. Y ustedes se regocijarán en la presencia de Yahweh, su Elohim, ustedes, sus hijos e hijas, sus esclavos y esclavas, y el Leví que se está quedando con ustedes, puesto que no tiene parte de herencia con ustedes. Tengan cuidado de no ofrecer sus ofrendas quemadas en cualquier sitio que vean, sino háganlo en el lugar que Yahweh escogerá, en uno de los territorios de las tribus. Allí es donde ofrecerán sus ofrendas quemadas y harán todo lo que yo les ordene hacer. Sin embargo, ustedes pueden matar y comer carne donde quiera que vivan y cuando quieran, guardando el grado con el cual Yahweh, su Elohim, los ha bendecido. Los inmundos que están entre ustedes y los limpios pueden comerlo, como si fuera gacela o venado. Pero no coman sangre, derrámenla en tierra como agua. No comerán en su propiedad la 10ª parte de su grano, vino nuevo o aceite de oliva que han apartado para Yahweh, o el primogénito de sus reses u ovejas o cualquier ofrenda por un voto o su ofrenda voluntaria o la ofrenda de su mano. No, ustedes comerán estos en la presencia de Yahweh, su Elohim. En el lugar que Yahweh, su Elohim, escogerá, ustedes y sus hijos, hijas, esclavos y esclavas, y el Leví, que es tu huésped, y se regocijarán delante de Yahweh, su Elohim, en todo lo que emprendan para hacer. Por el tiempo que vivan en su propiedad, tengan cuidado de no abandonar a Levi. Cuando Yahweh, su Elohim, expanda su territorio como Él los prometió, y ustedes digan, yo quiero comer carne, simplemente porque quieren comer carne, entonces pueden comer carne toda la que quieran. Amén. ¿Hasta Amén. ahí? Es hasta la 28, hermana. Ay, hasta la 28. 12:28, hermanita, 12:28. Bueno, si el lugar que Yahweh, su Elohim, escoge para poner su nombre está muy lejos de ustedes, entonces matarán animales de sus reses y ovejas, cuales Yahweh les ha dado, y lo comerán en su propiedad, tanto como quieran. Cómanlo como lo hicieran con una gacela o venado. Los inmundos que están entre ustedes y los limpios por igual lo pueden comer. Solo tengan cuidado de no comer la sangre, porque la sangre es la vida, y ustedes no comerán la sangre con la carne. No la coman, sino derrámenla en la tierra como agua. No la coman para que las cosas vayan bien con ustedes y sus hijos después de ustedes, mientras hacen lo que Yahweh ve como recto. Solo las cosas apartadas para Elohim, las cuales tienen, y los votos que han hecho para cumplirlos, ustedes llevarán al lugar que Yahweh escogerá. Allí ofrecerán sus ofrendas quemadas, la carne y la sangre en el altar de Yahweh su Elohim,
La sangre de su sacrificio será derramada en el altar de Yahweh, su Elohim, y ustedes comerán la carne. Obedezcan y presten atención a todo lo que yo les estoy ordenando hacer, para que las cosas vayan bien para ustedes y con su cera después de ustedes para siempre, mientras hacen lo que Yahweh ve como bueno y recto. Amén. Amén. En esta porción, nuestro Señor nos muestra lo importante que es para Él la reunión de la familia en la mesa. Yo comprendo ahora que para Él es sagrado porque es el momento donde se agradece, se reúne la familia, y para nuestro Padre nos enseñó que la familia es el cimiento de todo. Lamentablemente y culturalmente la familia es un núcleo que ya no tiene la importancia que nuestro Padre la instruyó desde el principio de los tiempos. El enemigo se ha encargado de que eso suceda porque el enemigo siempre quiere destruir todo lo del Padre, porque de esa manera causa confusión, causa división, y ese es el trabajo del enemigo, de separarnos y confundirnos. También acá se nos habla de los lugares donde el Padre dice donde hay que hacer sacrificios. Él nos instruye de diferenciar entre lo santo y lo común. Nos hace hincapié en que debemos comprender que hay que separar. Ahora, hermanos, nosotros que estamos en Torá, no podemos permitirnos, como cuando estábamos en el mundo, de mezclar lo santo con lo mundano, que esto culturalmente es muy común ahora en la actualidad. Ahora que estamos en Torá, nosotros ya sabemos distinguir. En la porción también de esta aliyá, se nos habla de que tanto el inmundo como el limpio podrán comer de la gacela o del ciervo. Estos animales, la gacela y ciervo, eran aptos para el consumo, eran animales limpios, pero no eran aptos para el sacrificio. Por eso se dice que se puede comer en las puertas de sus casas, pero no en el altar de sacrificio. No eran para sacrificio. Por eso se podía comerlo el impuro como el limpio. ¿A qué se refiere al impuro y al limpio? Se hace referencia al ritual de impureza, a la tumá. Eso yo no lo sabía y el padre ayer me lo mostró mediante una publicación, porque yo decía, Señor, esto no lo puedo entender, ¿a qué te refieres con eso? Y el padre lo responde, porque él quería que yo les instruyera a ustedes como debía ser. No podía yo decir cosas de mi invención. El padre es infinitamente bueno porque yo temía de decir algo que no proviniera de su boca. Y el Padre nos sigue insistiendo en que tengamos el discernimiento para diferenciar. Él nos muestra, como nos dice la paracha, Él nos muestra a través de la vista, enseñándonos qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer. También nos habla que cuando Él, nuestro amado Elohim, ensancha el territorio, como Él te ha dicho, comerás carnes porque deseaste comerla, conforme a lo que deseaste podrás comer. Cuando se habla de ensanchar, por lo que yo leí, hermanos, se habla de cuando estamos en prosperidad, que tenemos que entender que cuando haya prosperidad, el Padre nos permitirá gozar de nuestra abundancia. No obstante, así, cuando no hay prosperidad, no tenemos que ser no tener la inteligencia para entender que no tenemos que ser, en el vulgar chileno, botaratas, gastar sin ver, sin proveer para un futuro. Aunque confiamos en el Señor nos insta y nos enseña a no ser despilfarradores, a ser conscientes. También nos habla el Señor de que la sangre no hay que comerla. Y últimamente yo lo estoy haciendo porque no lo sabía, hermano. Era ignorante en eso, y cuando uno compra carne,
La carnicería uno llega y la hace, pero cuando tú estás cocinando la carne, empieza a botar la sangre. Y yo, eso era muy común, incluso lo encontraba muy rico, pero ayer mientras las cocinaba vi eso y empecé a botar la sangre, porque dije, ahora que estoy entendiendo, no puedo omitir, no me puedo hacer la loca, por decirlo así. Antes lo hacíamos porque estábamos en ignorancia. Y como dice la Aliyá, hacíamos caso omiso. Tal vez lo intuíamos porque el Padre nos habla, o sabíamos muy poquito, pero hacíamos caso omiso. ¿Y qué estábamos haciendo? Estábamos mezclando lo impuro con lo limpio. Estábamos, estábamos mezclando, como dice la palabra, lo que es de Dios y lo que no es correcto, lo que es del mundo. Por eso, ahora, hermanos, la palabra no cambia. Desde que lo dijo del principio, desde Deuteronomio hasta el día de hoy, sigue siendo lo mismo. Y tenemos que hacer lo mismo porque somos guardadores de Torá. Y así como dice el Padre, nos va a ir bien. Mientras cumplamos, nos va a ir bien. Él lo prometió y Él no es hombre para mentir. Él cumple sus promesas. No es como nosotros, que somos de doble ánimo. Bueno, antes, porque ahora estamos en el Señor y estamos aprendiendo a ser como Él, a tener su carácter. Cuando dice que derramarás la sangre en la tierra, hermanos, ojo, la sangre y la tierra. Este es otro misterio que yo sé que ustedes también lo están viendo. La tierra somos nosotros somos hechos de tierra. Y la sangre que cae encima, que nos cubre, la sangre de nuestro Mashiach. Por eso es santo, porque representa también la sangre de nuestro Mashiach que nos cubre de todos los pecados. Amén. Hermoso el Padre como nos muestra, por eso yo siempre quiero que abran los ojos, que el Padre nos abra más los ojos, porque esta es la aventura de encontrar el tesoro escondido. Eso, hermanitos, como dice el Padre, haz lo recto y te va a ir bien, lo recto ante los ojos de Yahweh, para que nos vaya bien a nosotros y a nuestros hijos. Eso, hermanitos, ahora la tercera aliyá. Amén. Amén. Advertencia para los dioses falsos. Amén. Cuando Yahweh, tu Elohim, haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas y las heredes y habites su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas, después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses, diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así a Yahweh tu Elohim, porque toda cosa abominable que Yahweh aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta ni a tal soñador de sueños, porque Yahweh, vuestro Elohim, os está probando para saber si amáis a Yahweh, vuestro Elohim, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Yahweh vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Amén. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Yahweh, vuestro Elohim, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de la casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino de Yahweh, tu Elohim. Te mandó que anduviese, y así quitaras el mal de en medio de ti. Si te inclinare tu hermano, si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos, que ni tú ni tus padres conocisteis,
de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella? No consentirás con él, ni le presentarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo. Le apedrearás hasta que muera, por cuanto procuró apartarte de Yahweh tu Elohim, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, para que todo Israel oiga y tema, y no vuelva a hacer en medio de ti cosa semejante a esta. Si oyereis que si dice de alguna de tus ciudades que Yahweh tu Elohim te da para vivir en ellas, que han salido de en medio de ti hombres impíos, que han instigado a los moradores de la ciudad, diciendo, vamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocisteis. Tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia, y si pereciere, ¿verdad? Cosa cierta, que tal abominación se hizo en medio de ti. Irremisiblemente herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad, destruyéndola con todo lo que en ella hubiere. Y también matarás sus ganados a filo de espada. Y juntarás todo su botín en medio de la plaza y consumirás con fuego la ciudad y todo su botín. Todo ello como holocausto a Yahweh tu Elohim. Y llegará a ser un montón de ruinas para siempre. Nunca más será edificada. Y no se pegará a tu mano nada del anatema, para que Yahweh se aparte de alrededor de tu ira, y tenga de ti misericordia, y tenga compasión de ti, y te multiplique, como lo juró a tus padres. Cuando obedeciereis a la voz de Yahweh tu Elohim, guardando todos sus mandamientos que yo te mando hoy, para hacer lo recto ante los ojos de Yahweh tu Elohim. Amén. Gracias, hermana. Amén. En esta aliyá se nos habla sobre la idolatría. Es un tema no menor, porque la idolatría desde de los tiempos antiguos hasta el día de hoy permanece. Eso no ha cambiado. Simplemente, igual que el enemigo, cambia de disfraz, pero al final es lo mismo. Y es muy delicado porque culturalmente, y cuando estábamos sin Torah, era muy normal practicar costumbres del mundo. Y el Padre nos encarece, nos marca muy, muy fuertemente de que no mezclemos ese tipo de costumbres y de rituales, como por ejemplo prender un incienso. No es malo prender un incienso, pero el enfoque que le das por prender el incienso, o tal vez una meditación, que no se confunda con un rezo que sea como, que parezca un mantra. Hay cosas que están muy asolapadamente mezcladas culturalmente en nuestro diario vivir. Cuando estábamos en el mundo, y lo hablo de manera muy personal, practiqué mucho de este tipo de cosas. El Padre nos insta a que saquemos todo tipo de idolatría, que la arranquemos, que no nos mezclemos con lo del mundo, porque estamos claros, ahora estamos claros. Cuando no estábamos en Torah, pecábamos, pero por ignorancia, como dice la palabra del Señor, por falta de conocimiento perece mi pueblo. Pero ahora no tenemos excusa, ya estamos con la lámpara, con el foco gigante, perdón, que es la Torah, el cual no nos podemos equivocar en este tipo de cosas. La idolatría, vuelvo a repetir, está asolapadamente camuflada dentro de nuestras rutinas diarias, de elementos que podemos ver en el diario vivir, en todo tipo de cosas, por la televisión, incluso adornos que compremos. Y en esto quisiera contarles una experiencia personal. Yo tenía muchas cosas acá en mi casa y fue hace muy poco cuando me tocó estudiar esta paracha, entendí y fue fuerte porque habían cosas, adornos, los trajes del otro lado del mundo, islámicos, que yo les tenía mucho cariño y ocupaban un lugar en mi casa.
Y el día que vi esta paracha, dije, los voy a sacar y los voy a romper. Y habían cosas que era como, pucha, esta no, pero es que tal vez no, esto no puede significar nada. Ahí está el enemigo y ahí todavía está la idolatría y le estoy guardando un lugar en mi corazón. Porque no me quería deshacer de ese objeto. Y es idolatría, porque esa figura ocupa un espacio en mi corazón, así como ocupa un espacio en mi casa. Y aunque para muchos puede parecer ridículamente loco, hermanos, yo las agarré todas y las rompí. Con un martillo las rompí. Mi hermano salió y me dijo, ¿qué estás martillando? Claro, a él le pareció de loco. Y para cualquier persona común del mundo le va a parecer un acto de locura. Pero el Padre no cambia. Y si Él le dijo a su pueblo en los tiempos antiguos, hagan esto, rómpanlo, yo lo rompo, porque yo quiero obedecer. Más abajo nos habla de que los falsos profetas, hermanos, y esto es muy importante, porque en este mundo hay un engaño tan grande, hermanos, sobre la espiritualidad, que los centra en cosas que son similares, hermanos, y la línea es muy delgada entre lo santo y lo profano. Se puede confundir. Una persona que no está en Torah es fácilmente presa para la confusión. Es pero un blanco muy fácil para causar confusión. ¿Por qué? Porque el enemigo todo copia y lo hace de tal manera, tan asolapadamente, que se puede confundir. No nosotros, ahora no, pero una persona que está en el mundo fácilmente, así como lo fui yo. Perdón, hermano, voy a tomar un poco de agua. Acá nos habla del falso profeta, del profeta o soñador de sueños. Cuando se levantara en medio de ti profeta, soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. Vino a mi memoria Balaam, y también vino a mi memoria, y lo cuento de manera muy personal, y no tengo vergüenza en decirlo porque el Señor a mí me cambió. Yo fui tarotista, y el tarot es un falso profeta. Como dice la palabra, te va a mostrar prodigios y señales. ¿Qué es lo que sucede? Y que el Padre me hizo entender que todos, sobre todo los que en un futuro íbamos a ser llamados, tenemos el don que Él puso en nosotros. Pero cuando estamos en desconocimiento, el enemigo lo desvía, ese don lo desvía. Existe el don. Y claro, teníamos eso de poder profetizar cosas o cosas que iban a suceder, porque el don estaba, pero el enemigo lo desvió hacia su camino de perdición. Y claro, entonces el Padre nos dice, tienen que romper, tienen que sacar, si tienes un familiar, tienes que apartarte. No sé, ya nosotros no podemos, como en ese tiempo los israelitas, matar a las personas, no, pero de una manera metafórica los podemos cortar, apartarlos. También nosotros no podemos ir a sus casas a destruir su idolatría, pero sí no permitir que ellos traigan idolatría a nuestras casas. Y el Padre, en su infinita misericordia y en su infinita inteligencia, Él va a apartar a las personas que no están afín con nosotros. Simplemente se hace la oración. Y muchas veces yo sé que la hemos hecho, yo la he hecho. Pues, Señor, si esta persona me va a hacer mal, o esta persona me va a confundir, o no tiene buenas intenciones, apártala de mi lado. Y el Padre, ustedes conocen al Padre, conocemos un poquito al Padre y Él lo hace. Y tenemos que confiar que Él lo hará. Esa es la confianza que tenemos en nuestro Señor, que Él nos ayudará para tener esa fuerza, esa voluntad para cortar todo lo que nos aparta de Él y hacer lo recto ante sus ojos, como Él dice. Amén, hermanos. Ahora la cuarta aliyá. Amén. 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 Bendiciones, hermanos, todos. Gracias, Padre bendito, porque me permites hacer la lectura de la Torá. Perdón, ¿Me toca a mí? le toca a Hani y América. Después vienes tú. Sí, a mí me toca. Shalom, shalom, hermanos.
Me toca la verdad de Deuteronomio 14 del 1 al 21, ¿verdad? Amén. 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 Dice su palabra: hijos son ustedes para Yahweh, su Elohim. No se rasgarán a sí mismos y no se raparán entre sus ojos por causa de muerto. Porque Amkadosh, pueblo apartado, ustedes son para Yahweh, su Elohim. Y los ha escogido Yahweh por su Elohim, por su pueblo especial, tesoro, de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. No comerán todo lo que es abominable. Estos son los animales que ustedes comerán: el buey, la oveja, el cordero y la cabra, el ciervo y la gacela, el corzo, la cabra salvaje y la cabra montés, y los antílopes y la cabra montañera, y todo animal de pezuña hendida, y que tiene el casco dividido en dos, mastica el alimento rumé de entre los animales, de estos ustedes comerán. Mas de estos no comerán los que solo mastican el alimento, o los que solo tienen pezuña hendida, como el camello y la liebre, y el tejón, conejo de rocas, porque mastica el alimento rumé, pero no tiene pezuña hendida. Inmundos ellos serán para ustedes. Y el puerco, el cerdo, porque tiene pezuña dividida, pero no rumie, es inmundo para ustedes. De su carne no comerán y sus cuerpos muertos no tocarán. De estos podrán comer de todo lo que está en las aguas. Todo lo que tenga aletas y escamas pueden comer, y todo lo que no tenga aletas y escamas no pueden comer. Tamé, inmundo es para ustedes. Toda ave, avecilla, pajarito, tajor, pura, limpia, ustedes pueden comer. Y estos son aquellos que no comerán de ellos: estas especies: águilas, especies de buitres y especies de falcón. Y el ave de rapiña como el buitre, y el mílano, ave de rapiña como el buitre, y la especie de buitre, ave de rapiña entre sus especies. Y todo cuervo en su especie: avestruces, lechuzas, gaviotas, gavilán en su especie. El búho, aquí dice íbices y calamones. El pelícano y buitres de carroña. Y el shalaj, que son cormorán, aves de rapaz. Las cigüeñas, las garzas en sus especies. Y el duquifat, que es una bubilla. El murciélago. Y todo reptil con alas es inmundo, es para ustedes, no lo comerán. Todas las criaturas puras, limpias, ustedes pueden comer. No comerán todo animal muerto naturalmente. Para el extranjero que habita dentro de tus puertas, ustedes lo darán para que él coma, o la venderán a un extraño, porque tú eres un pueblo kadosh para Yahweh, tu Elohim. No cocerás al cabrito la leche de su madre. Amén. Amén, hermana. Gracias. Ya, en esta lilla se nos habla de los animales limpios e inmundos, lo que el pueblo de Israel puede comer y no puede comer. Nos da una lista larga y entender por qué no podemos comer, buscando también evidencia científica, nos ayuda, hermanos, a poder fundamentar y refutar frente a un hermano, un hijo, un familiar que no está en Torah. Porque me pasó con mi hijo menor. Es fácil para una persona incrédula decir, pero dame una prueba. O decir, pero eso, mamá, no, mi hijo, me dijo él, eso es como poco menos que una fantasía, un cuento viejo. Pero mientras más convicción tengamos, podemos, con fundamentos científicos, podemos entregarles a un incrédulo los datos para que no tenga cómo negar lo que dice la palabra, para que entienda dentro de su entendimiento lógico de que lo que estamos hablando no es una locura, no es una tontera, es algo real. Entonces, ¿qué sucede con los animales que tienen pezuña, hendida y rumian?
el animal que rumia, al hacer ese ejercicio de rumiar, genera más ácidos gástricos. Por ende, los alimentos son mejor procesados y el mismo ácido mata más bacterias y no entra a su torrente sanguíneo, lo que puede hacer mal para el consumo posterior de nosotros, lo que nosotros vamos a comer de su carne. No así los otros animales. Son más propensos a que elementos nocivos para nosotros, al comerlos puedan entrar porque no tienen ese proceso de masticar y de que la digestión haga su trabajo de mejorar esos nutrientes que entran al animal. Lo otro también, bueno, los peces. El Señor dice que todo lo que tenga escama y aletas. Las escamas son una barrera para que no entren al cuerpo del pez factores externos como bacterias, bichitos, por llamarlo así. Las escamas son lo que bloquea el acceso al cuerpo del pececito. Y también los peces que no tienen aletas ni escamas se parecen mucho a las serpientes. Esto es de mi propia apreciación, hermanos. Pero lo que yo pude encontrar como para fundamentar científicamente es lo que les acabo de decir. Ahora, lo otro, leyendo la palabra me voy dando cuenta de los tipos de aves que podemos comer. E incluso los animales que nombra el Padre, si se fijan bien, el gallinazo, el cuervo, la lechuza, la gaviota, el gavilán, el quebrantahuesos son aves, y los reptiles también, que comen carne, que comen la sangre de los animales. Y no es coincidencia que si el Señor nos dice que nosotros no comamos la sangre, tampoco podemos comer la carne de animales o aves que comen sangre. Y bueno, y sigue la lista. La cigüeña, hermano, yo lo desconozco, pero por lo que puedo ver de los otros animales, me es consecuente a lo que dice la palabra sobre el no comer sangre, porque son animales que efectivamente que comen sangre, comen animales muertos, por eso son carroñeros, y bueno, eso, son cazadores y comen la sangre. Es una apreciación muy personal, hermano, y si ustedes pueden entrar en investigación y fundamentar lo que acabo de decir, sería súper bueno porque acá estamos todos para aprender. Y yo soy la primera que estoy aprendiendo, hermano. Y el último versículo, el Señor nos dice que esas carnes impuras que se las podemos dar a los extranjeros, porque ellos están sin Torá, entonces ellos pueden comerlo. Una, porque la Torá es para el que quiere, uno la elige libremente, pero el que no quiere y el que quiere seguir viviendo en el mundo puede seguir con las costumbres del mundo. Por eso nosotros no debemos comerlo. Podemos también a los hermanos que no están en el conocimiento de la Torá, instruirlos en la medida que nos permitan. Y si no nos permiten y nos dicen, no, ¿sabes qué? Esto no me interesa, bueno, nosotros nos callamos, pero al menos algo dijimos. Por eso respetamos también, así como el Padre nos respeta en nuestro libre albedrío, también nosotros respetamos al hermano. En la medida que ellos nos permitan, podemos seguir entregándole la verdad que nosotros conocemos. En el último versículo dice, no cocerás el cabrito en la leche de su madre. Y esto me quedó súper grabado de una enseñanza de la hermana Katy, donde nos explica de que ese versículo no se refiere a la costumbre y tradición que tienen nuestros hermanos de la casa de Judá de no mezclar la carne con la leche, sino que nos habla de la ley de compasión, de que no podemos nosotros sacarle, arrebatarle el cabrito bebé antes del año a su mamá. Por eso, no, lo que quiere decir este versículo es, no te vas a comer el cabrito que todavía es amamantado. Y eso, hermanos. Bueno, ahora continuamos con la siguiente aliyá. Amén. Amén, hermano. Amén. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año.
y comerás delante de Yahweh tu Elohim en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de su grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tu manada y de tus ganados, para que aprendas a temer a Yahweh tu Elohim todos los días. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo por estar lejos de ti el lugar que Yahweh tu Elohim hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Yahweh tu Elohim te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero de tu mano, y vendrás al lugar que Yahweh tu Elohim escogiere, y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Yahweh tu Elohim, y te alegrarás tú y tu familia, y no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos que de aquel año, y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Yahweh tu Elohim te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Amén. 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 Bendito eres, Señor. Amén, hermana. Aquí el Padre nos habla sobre la importancia del diezmo, hermanos, de las primicias. Todas las primicias les corresponden al Padre. Las primicias tanto de lo que nosotros son frutos de nuestro trabajo, como también las primicias del cada día, como por ejemplo el abrir los ojos y lo primero que se venga a nuestra mente es la adoración al Padre. Y en este versículo donde el Señor dice, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, como siempre me gusta a mí buscar más allá de lo que ya se ve, en mi mente hice perdón, hermano, eh, junté en mi mente y entendí que cuando dice el Señor el diezmo de tu grano, del grano se hace la harina, el pan. ¿Qué es el pan? De la palabra, de tu vino, del pacto, de la misericordia que el Señor tuvo con nosotros y de tu aceite, de la unción del Ruach HaKodesh. Eso, lo que Él nos ha dado, que son las primicias, lo que Él nos dio, lo que antes no teníamos y que es lo que tenemos ahora. Eso es lo que tenemos que entregarles al Padre apenas abrimos los ojos en oración, porque en la oración es donde vemos su palabra, recordamos su pacto, su sacrificio, su misericordia y nos llenamos de su ruaj y se lo entregamos a Él, porque es la primicia, es lo primero, la primicia de nuestra nueva vida, la oración, la palabra, el Ruach HaKodesh. Nos habla también en esta porción de lo importante que es no desamparar al huérfano, al extranjero, a la viuda y al levita. Porque el levita, él vive de eso en ese tiempo y hasta el día de hoy son los que nos instruyen, así como la maestra Katy, la hermana Katy, el hermano Iván. Ellos nos instruyen, el Padre los eligió para transmitir su palabra con la verdad a la luz de la Torá. Nos explican de tal manera que nosotros, ahora yo puedo estar acá sentada y hablando tan fácilmente, con denuedo, porque el Padre a través de ellos nos ha hecho entender toda la palabra. Y nosotros tenemos que protegerlos porque sin ellos, ¿cómo hubiésemos aprendido nosotros? Necesitamos una ayuda aquí en la tierra. El Padre nos ayuda todo el tiempo y nos da su conocimiento, más aún estando en Torah. Pero necesitamos los que nos guían aquí en la tierra. No podemos desamparar al más desvalido, como el huérfano, la viuda y el extranjero. Podemos ver el huérfano y la viuda a veces no pueden trabajar, el extranjero. ¿Cuántos hermanos hemos visto? Hemos visto que no pueden por su condición, por no tener los papeles. Y por eso tenemos que ayudarlos, porque son... Ay, ya. Tenía que estremecerme un poco porque no podía pasar
la paracha sin un poco de emoción. No podemos desprotegerlos. Es nuestro mandamiento, como dice el Señor, al que no puede trabajar. Nosotros tenemos que respaldarlo, porque a veces no es porque no quieran, sino porque no tienen las posibilidades. Y así mismo, como nos Amén. vuelve a decir el Bendito sea Señor, el Padre. Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. No puedo comprender, al final de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos. Lo único que puedo entender que cada 3 años, porque el número 3 es santo para el Padre. Pero acá no lo pude, recién me di cuenta y no lo pude revelar, hermano. El Padre no me di cuenta de eso. Así que si alguien puede aportar en el versículo 28 del capítulo 14, se lo agradecería un montón. Y vamos a la siguiente alilla. Amén, amén, hermanos. El año de remisión. Cada 7 años harás remisión, y esta es la manera de la remisión. Perdonará a su deudor todo aquel que hizo empréstito de su mano, con el cual obligó a su prójimo. No lo demandará más a su prójimo o a su hermano, porque es pregonada la remisión de Yahweh. Del extranjero demandarás el reintegro, pero lo que tu hermano tuviere tuyo, lo perdonará tu mano. Para que así no haya en medio de ti mendigo, porque Yahweh te bendecirá con abundancia en la tierra que Yahweh tu Elohim le da por heredad para que la tomes en posesión. Si escuchares fielmente la voz de Yahweh tu Elohim, para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy, ya que Yahweh tu Elohim te habrá bendecido, como te ha dicho, prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado. Tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. Préstamos a los pobres. Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Yahweh tu Elohim te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Yahweh y se contará por pecado. Sin falta le darás, y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Yahweh tu Elohim en todos tus hechos, y en todo lo que emprendas, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando, diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Leyes sobre los esclavos. Si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea, y te hubiere servido 6 años, al séptimo le despedirás libre, y cuando lo despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías. Le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar. Le darás de aquello en que Yahweh te hubiere bendecido, y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto, y que Yahweh tu Elohim te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. Si él te dijere, no te dejaré, porque ama a ti y a tu casa, y porque le va bien contigo, entonces tomarás una lesna y horadarás su oreja contra la puerta, y será tu siervo para siempre. Así también harás a tu criada. No te parezca duro cuando la envieres libre, pues por la mitad del costo de un jornalero te sirvió 6 años, y Yahweh de Elohim te bendecirá en todo cuanto hicieres. Amén. Amén. Perdón. Bueno, aquí en esta aliyá se nos habla de la compasión y de la generosidad que debemos de tener con el extranjero y con todos nuestros hermanos. El Padre nos muestra que tenemos que ser empáticos y ver, amar, como dice el Señor, amar a Dios por sobre todas las cosas, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu espíritu, y también amar al prójimo, ser compasivo y ser generoso, porque como así el Padre nos da en abundancia en todos los aspectos, así también tenemos que de una manera retribuir en la tierra, así tal cual como Él hace con nosotros,
nosotros hacer con los más desvalidos, con el menesteroso, con el pobre. Es un mandato del cielo que nos dice que no van a dejar de haber menesterosos. Por lo mismo nosotros no tenemos que dejar de ser generosos, abrir su mano y no abrir la mano y no endurecer el corazón. Tampoco estar pensando de manera egoísta, como siempre, porque nos pasa que es como que no le voy a dar porque me va a faltar para mí, o pucha, le voy a cobrar porque me debe y voy a hacerlo antes de que se vaya. Tenemos que mitigar y cortar todo pensamiento egoísta que nos limite a tener la comunión con el Padre, porque si nosotros seguimos con esas conductas se nos va a endurecer el corazón y vamos a alejarnos de su presencia. Perdón. En la ley de los esclavos, si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea y te hubiese servido 6 años, el séptimo lo despedirás. Cuando leemos esta porción y el Señor nos dice, acuérdate que te saqué de la tierra de Egipto, nos vuelve a recalcar el Padre que tenemos que ser empáticos y recordar de dónde nos sacó. A veces tenemos ese prejuicio con el menesteroso, con el pobre, con el indigente que vemos en la calle. Muchas veces hemos hecho el juicio de él se buscó esa vida. Ah, pero él consume drogas, entonces no lo voy a ayudar. Claro, él se ve sucio, inmundo por fuera, porque la gente de calle no tiene para bañarse, no tiene ropa vieja, pero nosotros, ¿cómo estábamos cuando estábamos en el mundo? Estábamos con impurezas que no eran visibles para el ojo humano, pero por dentro estábamos más sucios que el mismo indigente que está afuera sin bañarse durante meses. Estábamos en la misma condición, solamente que su impureza es visible ante los ojos de físicos. Por lo tanto, tenemos que acordarnos que nosotros estuvimos en la misma situación y nuestro Señor, por su infinita misericordia, nos sacó. Por tanto, siempre debemos ser agradecidos. Y si el Padre nos manda a ser generosos, hay que ser generosos. Y nos dice muy claro, para que no se te endurezca el corazón. Hermanos, si se nos endurece el corazón, el Señor da vuelta a su rostro. ¿Y qué es peor, hermano? Sacar unas monedas del bolsillo, aunque sea 1.000 pesos, aunque sea 500, o tener una vida sin ver el rostro de nuestro Señor, sin que su rostro brille en nuestro rostro. Tenemos que ser obedientes y así el Padre nos dice que Él nos bendecirá en todo lo que hagamos. También nos hace recordar que tenemos que ser buenos jefes en el caso de que tengamos empresa o tal vez sea que estemos por sobre otra persona que tengamos que darle órdenes para trabajar. Ocurre que muchos hermanos están sufriendo aflicción en sus trabajos porque los jefes son tiranos, son duros de corazón y no comprenden que hay que amar al prójimo, ser empáticos. Si una hermana, no porque tenga un trabajo mal visto por los humanos, porque para el Padre todo trabajo es digno y es digno de, de bendición y el Padre se alegra porque incluso hasta en el trabajo más humilde es donde el Señor nos enseña a ser humildes, a servir, a servir. Entonces, si tú maltratas a tu empleado, no lo afliges, lo oprimes, el Padre se enardece, más aún si es una hija de Dios o un hijo de Dios, de Él. Por lo tanto, no nos olvidemos y enseñar a nuestros hermanos que no están en la Torá, que no debemos ser crueles ni tiranos. Tenemos que ser empáticos porque el Padre nos sigue colmando de bendiciones y no lo merecemos. Todos los días nos equivocamos. Y los hermanos que no están en Torá, peor, porque nosotros éramos igual y peor que ellos, pero el Padre, imagínate, tiene una misericordia tan infinita, una generosidad tan infinita, que a pesar de que uno sea tan indiferente, incluso ingrato con él, abofetearle la cara a nuestro Señor con ofensas, Él aún así nos sigue dando, y nos sigue dando la oportunidad de hacer teshuvá, de hacer arrepentimiento, nos espera. ¿Cómo no vamos a ser generosos con Él? ¿Cómo nos vamos a ser generosos con su creación?
Y lo más hermoso en esta última porción, cuando el padre, cuando dice que cuando el siervo ya no se quiere ir, cuando el esclavo no quiere desistir, quiere permanecer con él porque lo ama. Dice que vas a tomar una lesna y horadarás su oreja contra la puerta. Ojo, hermanos, escuchen. Una lesna. La lesna causa una perforación en la oreja. Las orejas, los levitas, para sanar a los leprosos, untaban dedos con sangre y le ponían en la orejita para limpiar. Contra la puerta va a hacer la perforación. ¿Quién es la puerta? Yeshua. ¿Quién recibió las perforaciones en sus manos y en sus pies? Yeshua. El Padre nos dice, en medio de esta tan gráfico que nos muestra, como toda su parashá re, todo se trata de ser gráficos, de ver con los ojos, para entender. Acá nos muestra el Señor que Él está en toda la palabra, y nos muestra en esta costumbre de perforar la oreja en la puerta, nos dice, yo te hago libre, tú eres libre, pero ahora, por elección propia, somos esclavos del Señor. Señor, yo vi tu sangre, vi tus clavos. Yo no quiero alejarme de ti, yo quiero quedarme en tu casa, quiero morar en tu casa y quiero servirte hasta que tú me llames a tu presencia. Perfórame la oreja, Señor. Como dice Pablo, soy esclavo de Cristo. Y ahora todos nosotros somos esclavos de Cristo, por elección propia y libre. Eso, hermanos. Y bueno, ahora viene la séptima lilla. Amén, amén. Qué preciosa es la palabra del Eterno. Amén. Amén. Seguimos con la séptima aliyah en el 15:19. Dice, consagración de los primogénitos machos. Consagrarás a Yahweh tu Dios, todo primogénito macho de tus vacas y de tus ovejas. No te servirás del primogénito de tus vacas, ni trasquilarás el primogénito de tus ovejas. Delante de Yahweh tu Dios los comerás cada año, tú y tu familia, en el lugar que Yahweh escogiere. Y si hubiere en él defecto, si fuere ciego o cojo, o hubiere en él cualquier falta, no lo sacrificarás a Yahweh tu Dios. En tus poblaciones lo comerás. El inmundo, lo mismo que el limpio, comerán de él, como de una gacela o de un ciervo. Solamente que no comas su sangre, sobre la tierra la derramarás como agua. Fiestas anuales. Guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Yahweh tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Yahweh tu Dios de Egipto de noche. Y sacrificarás la Pascua a Yahweh tu Dios de las ovejas y de las vacas en el lugar que Yahweh escogiere para que habite allí su nombre. No comerás con ella pan con levadura. 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. No se verá levadura contigo en todo tu territorio por 7 días, y de la carne que matares en la tarde del primer día no quedará hasta la mañana. No podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Yahweh tu Dios te da, sino en el lugar que Yahweh tu Dios escogiere, para que habite allí su nombre. Sacrificarás la Pascua por la tarde, a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto. Y la asarás y comerás en el lugar que Yahweh tu Dios hubiere escogido, y por la mañana regresarás y volverás a tu habitación. 6 días comerás pan sin levadura, y el 7º día será fiesta solemne a Yahweh tu Dios. No trabajarás en él. 7 semanas contarás. Desde que comenzare a meterse la hoz en las mieses, comenzarás a contar las 7 semanas. Y harás la fiesta solemne de las semanas a Yahweh tu Dios. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Yahweh tu Dios te hubiere bendecido. Y te alegrarás delante de Yahweh tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habitare en tus ciudades, y el extranjero
el huérfano y la viuda que estuviera en medio de ti, en el lugar que Yahweh tu Dios hubiere escogido para poner allí su nombre. Y acuérdate de que fuiste siervo en Egipto, por tanto, guardarás y cumplirás estos estatutos. La fiesta solemne de los tabernáculos harás por 7 días, cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar. Y te alegrarás en tus fiestas solemnes, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda, que viven en tus poblaciones. 7 días celebrarás fiesta solemne a Yahweh tu Dios, en el lugar que Yahweh escogiere, porque te habrá bendecido Yahweh tu Dios en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Yahweh tu Dios, en el lugar que Él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de las semanas, en la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Yahweh con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Yahweh tu Dios te hubiere dado. Amén. Amén. En esta última aliyá, el Señor nos habla sobre la consagración de los primogénitos. Y claramente el Padre nos muestra, nos revela todo el plan de salvación, desde la consagración del primogénito, y nos muestra y nos da una clara señal cuando habla de que, y si hubiera en el defecto, si fuera ciego cojo, ese animal no se sacrificaba. Nuestro Mashiach Yeshua era el Cordero perfecto, sin mancha. Y ahí nos muestra, el Padre siempre nos muestra, se encarga de enseñarnos que el plan de salvación está en toda la palabra, desde el principio hasta el fin. Por eso es tan hermoso leer la palabra y entender la Torá, porque si no entendemos la Torá desde el principio, no podemos hacer las conexiones con el Brit Hadashah, con el nuevo pacto, el pacto renovado. Y es tan grandioso, la inmensa bendición de poder entender, de conectar, porque de esa manera nosotros palpamos al Señor, podemos conocerlo, como decía Job, de oídas te había oído. Antes en el mundo oíamos, escuchábamos de nuestro Señor, pero ahora con nuestros ojos, ahora lo vemos con los ojos, viéndolo, mediante su palabra, estamos viendo, estamos imaginando, todo. Entonces ahora al Señor lo conocemos un poquito, pero podemos ver su rostro. Y eso es lo que cada día acrecenta nuestra fe, el conocerlo. Si uno no conoce al Padre, no conoce a nuestro Mashiach, no se enamora. Es una historia, toda la palabra es una historia de amor. Y así como nuestra cotidianidad, cuando tenemos relaciones personales con nuestros esposos, los que fueron los novios, mientras más conocemos al futuro novio, más lo amamos. Por eso es tan importante el nutrirse de la palabra, pero de la palabra de verdad, como Él nos enseñó, con la Torá como fundamento y con el Evangelio para hacer la conexión perfecta. También el Señor nos habla de las fiestas solemnes, que son las fiestas tan hermosas que antes no conocíamos, hermanos. Y este es mi primer año que yo celebro una fiesta. Y cuán importantes son, yo les decía a mis hermanos, comentábamos, que por qué el enemigo, como siempre, con su plan asolapado, ha cortado las fiestas, el conocimiento y la negación de las fiestas en todas las denominaciones. Porque en las fiestas es donde ocurren eventos espirituales, pero de una magnitud. Realmente ahí es cuando el Padre nos visita, así como en Shabbat Él se sienta a nuestra mesa. Todas las fiestas Él nos visita y derrama su espíritu. En Shavuot, yo vi un cambio, pero inmenso en Shavuot. La obediencia de celebrar las fiestas, el Padre hace obra de manera maravillosa en nuestras vidas. En Shavuot, yo considero que desde Shavuot hasta hoy, el Padre inmerecidamente me ha dado tanta bendición, tanta. Puedo comprender su palabra. Antes no tenía este discernimiento.
Por eso el enemigo se ha encargado de que las fiestas no sean celebradas y que pasen al olvido y que se crea que son abolidas, porque de esa manera corta toda la bendición y corta ese el mirar, el ver con nuestros propios ojos. Y podemos ver que en las fiestas se plantea y el Padre despliega todo el plan de salvación. Y eso nos sirve, es la esperanza de nosotros, de que se cumple y se va a cumplir todo, porque Él no es hombre para mentir y Él cumplirá su palabra hasta el final, sus promesas. Y estamos esperando el cumplimiento de sus fiestas, cuando Él venga a buscarnos en Yom Teruah y cuando descienda a la Nueva Jerusalén para vivir con Él en el milenio, disfrutando con Él. Ya no habrá más lágrimas, Él enjugará toda lágrima de nuestros rostros. Sus promesas son fieles y esa es la esperanza de todos los hijos de Él, de su pueblo. Y el trabajo que nos queda, hermanos, ahora es mostrarle al mundo la Torá. No es un camino fácil, pero en su palabra dice que cuando entre la plenitud de gentiles, y si Él lo dice, es porque así será. Y nosotros tenemos el trabajo, le estamos, como hizo Juan Bautista, preparando el camino para la venida del Señor. Ay, eso, hermanos, una hermosa parashá. Gracias, Padre, porque tú fuiste el que hablaste, no yo. Me gustaría dar la lectura, la bendición para después de la Torá. Baruch atah Adonai Yahweh Eloheinu melech haolam naten haTorá. Bendito eres tú, eterno, nuestro Elohim, que nos ha dado la Torá de verdad y que nos implantó vida eterna dentro de nosotros. Amén. Amén. Toda Amén. Gabá. Gloria a Amén. Dios. Amén. Gracias, Ivania. Gracias le damos al Padre. Amén. ¿Cómo te podría decir? Me sorprendiste de verdad. Te salió una paracha hermosa, la llevaste muy bien. No, feliz, feliz. El Padre no se equivoca. Así que el Eterno te bendiga, te guarde, te siga haciendo crecer Amén. en su palabra. Eh, Escuchamos hoy la voz del Eterno porque hoy en día entendemos que cuando cada uno va leyendo la Escritura es la voz del Eterno la que estamos escuchando y ante su presencia estamos, por eso nos conmueve. Y esta para Charré nos habla de mirar y nosotros hoy tenemos la bendición y la misericordia de Dios de haber mirado a aquel a quien traspasaron. El Señor nos dio ese privilegio mucho antes que a la tribu de Judá. Así que no, nada. Quizás voy a explicar un poquito lo del diezmo que antes de que mis hermanos comiencen a hacer sus opiniones o preguntas. Hay varios tipos de diezmos, no solamente uno. A nosotros nos enseñaron un diezmo que era tu salario, sacaba el 10% y eso se entregaba. Existen más tipos de diezmos, ¿ya? Entonces, generalmente son tres, que es el primer diezmo, que aquí lo tengo, es el diezmo que se le entregaba al levita, era el Maser Richón. Ese se entregaba una vez al año, ya de 100, vamos a poner, de 100 pesos. Por ejemplo, tú sacabas 10 pesos y esos se llevaban a Jerusalén para el levita y para los sacerdotes. ¿Ya? Después estaba el segundo diezmo, que de esos 90 pesos que te quedaron, tú sacas 10 pesos más para ir a Jerusalén a comer a Jerusalén y disfrutar con tu familia. Entonces te quedan para ti 80 pesos. ¿Ya? Y cada 3 años, el tercer año y el sexto año, tenías los 10 pesos para llevar a los levitas, pero ese otro 10% lo sacabas para comerlo en tu ciudad con los levitas, extranjeros y huérfanos. Hay un tercer diezmo que se daba cada 3 años. Y ese diezmo en el cristianismo nunca se dio, ese no aparece en ninguna parte en el cristianismo, pero debería existir. Ese es el tercer diezmo. Claramente. Ese no lo conocemos, pero sí se puede implementar el día de hoy. Así que eso, mi hermanita, la felicito, el Eterno la siga bendiciendo y guardando. Entonces ahora vamos a comenzar, los que tengan preguntas, quieran añadir, como decía mi hermana Ángela al principio, siéntanse que estamos en casa, que estamos en una mesa en familia, aquí todos pueden levantar su manito, preguntar, opinar. Esa es la idea, que nos nutramos los unos con los otros. Mano Gelmo, después hermano Sebastián. Y doy gracias al Eterno por tengo a mi señora acá al lado, maravilloso. Estamos realmente maravillados con el Eterno, cómo nos habló a través de nuestro hermano Iván.
Yo tengo un cariño muy especial por la hermana Ivania, porque la encuentro una persona muy humilde y se nota que es la entrega. Y quería complementar un poco, como ella nos dio la tarea, yo me puse a hacer la tarea. Y siempre ando buscando a Yeshua en la escritura. El tercer diezmo es nacer aní, conocido en la casa de Judá, que es el diezmo de los pobres. Y aquí, este tercer diezmo, el diezmo de los pobres, acá es un tema profético, que es la sombra profética, la manifestación visible del reino, cuando se haga la justicia con los necesitados. Y todos los que coman hasta saciarse. Ese es Yeshua en este tercer diezmo. Es increíble cuando uno empieza a ver, y aquí Yeshua hace el cumplimiento del tercer diezmo, que Yeshua descendió para hacerse pobre con nosotros, y lo vemos en Corintios. Él se identificó con los marginados, con las viudas, recibió a los extranjeros, sostuvo a los hambrientos. Me tocó mucho, hermana, cuando habla de los extranjeros. Tenemos hermanos que son extranjeros y somos inmisericordias a veces con los extranjeros. Y no nos damos cuenta que nosotros mismos somos extranjeros en este mundo. Así nos dice la palabra. Bendita su palabra, Señor. Amén. Realmente no hay, y es una sensación muy, muy dulce de esta parachá. Y me quedé, hice hartas tareas porque me gustó mucho tu parachá, hermana. Y gracias al Eterno por eso. Y aquí veo que, por ejemplo, la Liyá 2, dice, la hermana dijo, la importancia de estar reunido en la mesa. Y aquí esta importancia hay algo que no es menor, es el pacto de la sal. El pacto de la sal que la hermana Katy nos ha explicado muchas veces. Y de hecho, cuando uno ve el pacto de la sal también, uno se identifica con Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El pacto de la sal es súper importante. Es un pacto que está visto, que él dice, vosotros son la sal del mundo. Y en el pacto de la sal la gracia del pacto de la sal es cuando tú comes y alguien entra, y por ejemplo, cuando uno come, invitas a alguien en tu casa y esa persona que está contigo, tú estás compartiendo tu sal con esa persona. Y en el mundo, en la casa de Judá lo tienen muy claro, no cualquiera entra a comer a tu casa. El que entra a comer a tu casa cae bajo tu protección. Tú lo proteges. Y por eso Yeshua dice, yo entraré a tu puerta. Él va a entrar y va a cenar. Y dice, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Y qué nos está diciendo aquí? Se me paran los pelos. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que el impacto de la sal, cuando tú comes a alguien contigo, tú lo proteges. Entonces nosotros protegemos su reino y él nos protege a nosotros. Qué maravilloso, bendito Padre. Cómo nos habla y cómo nos muestra realmente su palabra y nos dice y nos muestra las enseñanzas ocultas a través de ella. Y por último, y para no tomarme todo, el tema que no es no menor, que la Villa 3, el cuidado en el Deuteronomio 13:6, cuidado con los dioses ajenos. Uno tenga o no tenga sangre judía, y si nosotros somos el pueblo de Israel, no tenemos que caer en Babilonia y ser atrapados. Nosotros tenemos un Elohim que es celoso. Y cuando alguien es celoso, no te permite ni siquiera mirar para el lado. Entonces hay que tener mucho cuidado con la Kabbalah, porque la Kabbalah busca dioses ajenos. Y la Kabbalah es una desconexión total, literal, de la Torá. Va en contra de la Torá, la Kabbalah. Y además, la Kabbalah promueve dioses ajenos, ¿ya? Y está todo el tema del Zohar, de la Kabbalah luriana y y el Sefirot, que ahí andan buscando sus dioses ocultos, y esta cuestión es ocultismo. Y eso hay que tener mucho cuidado. Ni siquiera, y lo dice ni siquiera hay que escucharla. Ni siquiera hay que escucharla. Una cosa es que uno vea y haga análisis y busque a través del hebreo, el hebreo pictográfico y qué significa esta letra, que aquí y allá está, ahí hay enseñanza oculta y corresponde esa enseñanza oculta y verla, porque nos va mostrando, oye, esta letra dice esto, esta letra dice esto otro, y aquí hay un mensaje oculto, pero eso nada que ver.
Uno cuando, como hay hermanos que hacen gematría, no es Kabbalah la gematría. Oye, ¿sabéis qué? Como dijo muy bien la hermana Ivania, el Eterno es un eterno matemático, todo cubre con las matemáticas y los números sí que está dado. Y eso no es numerología, no es numerología. La gematría estás viendo ciertos mensajes que están ocultos y que está al límite. Y lo que pasa que eh, el perverso todo lo tuerce de tal forma que se va al límite y te cambia. Entonces o cuando uno ve y hace los análisis de todo el tema del análisis pictográfico, del hebreo pictográfico, que es el hebreo original, uno viene y en realidad después ellos la cambian. Listo, no voy a quedar calladito para que le toque a otro. Bien, no, está bien. Gracias, Manu Helmut. Importante lo que igual comentaban de la mesa, porque hoy en día estamos nosotros de manera espiritual alimentándonos de la palabra del Eterno y yo creo que todos sentimos protegidos, nos sentimos tan acogidos aquí en este grupo hermoso que el Señor nos ha traído y nos está invitando. Eh, Sebastián, después Ivonne. Hola a todos, Shabbat Shalom. Primero que todo, quisiera decirle a la hermanita Ivania que le salió maravillosamente. Nos encantó a mí con la Jazz cómo presentó la paracha y nada, le salió espectacular. Que el Señor la siga bendiciendo y guardando. El otro tema que yo quería, un poquito controversial, que a mí me queda como un poquito, me resuena un poquito el tema de la alimenticio, en cuanto al tema de el mandamiento dice no comer sangre vital, sangre viva. Y ¿cómo se llama? Y en su momento tuve conversaciones con un hermano y no me supo explicar porque él me decía como él secaba la carne antes de hacer el proceso de cocinar la carne y todo el tema, porque uno normalmente compra una carne en el supermercado, estas que vienen selladas, y uno las cocina normalmente y eso va soltando como un juguito, una cosa así. Y este hermano decía que ese juguito no se consumía. Pero ahora, escuchando la paracha, la hermana Ivania hablaba del tema científico, como el Señor es dueño de la sabiduría eterna y de la ciencia. Y dije, bueno, entonces, ¿qué será científicamente este juguito que va soltando la carne? Y este juguito que va soltando la carne no es más que la mioglobina, que no es parte de la sangre. La mioglobina es una proteína muscular que se encarga de almacenar el oxígeno en los músculos, en la fibra muscular. Y dije, bueno, entonces si eso es el juguito rojo que sale en la carne, ¿qué es lo que contiene la sangre vital en sí? Y la sangre vital en sí contiene glóbulos rojos, que es hemoglobina, que es la que se encarga de transportar oxígeno y es célula viva, glóbulos blancos, que también es célula viva, plaquetas, que es parte de la coagulación, plasma, que es el 50% de la sangre, y de eso viene el agua, que es en su mayor cantidad. Luego vienen proteínas plasmáticas, nutrientes, hormonas, enzimas y desechos. A igual que como por ejemplo los mariscos que también se comen los desechos, a igual que los cerdos, que el cerdo que se contiene los desechos. Entonces dije, tal vez científicamente va por ahí que la sangre viva contiene estos desechos y de ahí viene la explicación de que no se puede consumir la sangre viva. Entonces tú dices, ya, ok, entonces debiese comer tarti como carne. Entonces, esta sangrecita o este juguito que le va saliendo a la carne no, no es considerada sangre científicamente. Es parte de un líquido del músculo. Entonces, la pregunta que yo quería hacer era a los hermanos que llevan más tiempo, no sé si a Angélica o el hermano Matías, ahí si es que pudiese aclarar este punto, porque para mí me resuena mucho y la vez pasada, como le mencionaba, nadie me pudo contestar a esto y como que simplemente me bombardearon así con versículos, así como atacándome, y yo así como, ya, ok, pero nadie explicó el tema. Entonces me gustaría poder aclarar ese punto. Eso. Amén. Gracias, Sebastián. Bueno, lo que tú dices es verdad. Los animales cuando se matan hay que desangrarlos. Entonces toda la sangre que está en las arterias, en las venas, es la que se tiene que derramar en tierra. Hoy en día nosotros no sabemos
cómo se matan los animales, pero generalmente se desangran porque si tú no desangras un animal se descompone más rápido. Entonces obviamente la industria de animales obviamente quiere que esto se preserve más. Entonces generalmente los animales se desangran. ¿Ya? Hay un estudio que, porque a la hermana Katy igual le hicieron esta pregunta y dice exactamente lo que dices tú, que ese líquido que sale es hemoglobina, que no es considerada sangre, ¿ya? Pero así a la vez, por ejemplo, la hermana Liliana Hunter, ella dice que pone la carne, antes de consumirla, la deja una hora o 2 horas en sal. Y ahí tiende a botar todo eso rojo. Entonces, eh, está, como tú dices, la idea de uno es no pecar ante el Eterno. Pero yo creo que si uno ve que una carne está como muy sangrienta, porque eso es lo otro, vamos a ver cómo está la carne, sobre todo al cortarla, quizás dejarla un ratito en sal y se van a dar cuenta que todo eso rojo sale, más que nada por precaución. Pero yo sé que es eso, que lo que queda es algo muscular, que no es sangre, la sangre completa que está en las arterias cuando se mata un animal. Pasa a ser solamente hemoglobina. Pero los que quieran a lo mejor salarla antes, está bien, está bien. No es pecado a lo mejor comerla así tan directamente. No sé si alguien tiene alguna otra posición. Hermana, yo pienso, porque el Padre nos enseña que ya teniendo el querer hacer, la obediencia, como dices tu hermana, el Padre va a ver que nosotros no queremos desobedecer, entonces si tenemos alguna manera de extraer lo que vemos claramente como sangre, nosotros Ujú, no tenemos ojos microscópicos como para ver que no es la sangre, la mayoría somos ignorantes, claro. pero si nos causa incomodidad o angustia, tal vez ver que la carne está llena de sangre, hacemos lo que dice la hermana Hunter, Ujú, agüita con sal y el Padre va a ver claro, eso, el Padre ve la intención. No claro. así, claro, si vemos una prieta ya no podemos comer No. prietas. Pero claro, hay que buscar siempre, yo digo, lo científico para poder fundamentar ante un incrédulo, Sí, para que entienda y no se vaya así como, son pura fantasía, no le creo, porque esa es la excusa que tienen y claramente, pues si no le das una razón bien fundamentada, no nos va a creer, no sé, no le va a creer al Eterno. claro. Sí, por eso está como en nuestra conciencia también. Bueno, todos los mandamientos son a conciencia. Pues Dios los graba en nuestro corazón y nosotros vemos cómo los guardamos o no. Pero yo, por ejemplo, sí hago eso porque igual digo, como uno lo ve rojo, ve ese líquido, yo prefiero dejarlo en sal un ratito. O si es un asado que se va a ir a la parrilla, y no, porque uno lava la carne y él la tira y eso mismo empieza a botar la sangre. Como dicen, mejor prevenir que curar, mejor exageremos de repente un poquito, que tampoco es tanto el trabajo que hay que hacer, sino que dejarlo un ratito con salmuerita. Gracias, Ivania. Gracias, Sebastián, también, porque es bueno que esta duda igual salga. Y bueno, después Pati, Matías y Natalia. Ahí vamos. Bueno, hermana y Hola, hermanos. Iván. Hola, hola para todos. Hermana Ivania, hermosa, tu paracha. También te tengo mucho cariño como mi hermano. Me gustó tanto la humildad como entregaste en la paracha, como nos llega a todos, sobre todo los que estamos recién en estos caminos, de una forma muy simple y con la transparencia que compartes tu vivencia. También me hace pensar y reforzar de que no tenemos que tener vergüenza de a veces compartir con algunos hermanos vivencias malas que hemos tenido, porque demostramos la seguridad de que Adonai nos perdonó, de que nos arrepentimos y que eso quedó borrado en nosotros. Yo antes pedía muchas veces perdón de lo mismo que ya había perdido perdón. Hoy tengo muy en claro que yo pedí perdón y me sentí que Yeshua perdonó, Él vino a perdonarnos y nos dejó limpio como la nieve. Ya no hay manchas en eso. Es bonito eso, yo lo sentí así. Siento que me da más fuerza de repente compartir cosas, vivencias que no fueron buenas en mi vida para compartirlas con los demás. Porque siento que muchas cosas que vivimos las permite para que podamos ayudar a los demás.
en eso que nos equivocamos. También me llamó la atención los alimentos, me gustó mucho que pescara, ¿cómo se llama? Que explicar la parte científica de los alimentos, porque a veces cuando hablo, y sobre todo a mi familia, le voy explicando, es bueno saber la parte científica. Yo me sabía la parte del cerdo, porque en mi familia siempre, mis nietos me preguntan, ¿por qué no puedes comer cerdo? Y, y quería darle algo científico, demostrarle por qué. Y justo vi en Instagram un programa o sea, algo que subieron de las vienesas, cómo estaban los ácaros, las vienesas de cerdo. Y ahí mostraba que el cerdo está comprobado científicamente que tiene ácaros que no mueren con el calor. Entonces, cuando se preparan los embutidos que son con carne de cerdo y se mostraba la arañita, yo se lo mostré a mis nietos, las arañitas siguen ahí, los ácaros siguen ahí y se van a nuestro cuerpo y nos contaminan. Entonces, pero en esta paracha también analicé otras cosas que también se las voy a contar a ellos. Que Adonai en su inmenso amor y misericordia, y tanto cuidado que tiene de nosotros, porque Él hizo todo perfecto, maravillosamente perfecto. Él nos hizo animales que son de limpieza para nuestro planeta. Y esos no los podemos comer porque son para limpiar nuestro planeta. Y si lo comemos, nosotros quedamos sucios. Esos bichos a nosotros nos ensucian y no vamos a tener un cuerpo limpio. Y nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, por lo tanto tenemos que estar limpios, tener un cuerpo bueno, con cuidado para Él. Y en la tierra, esos animales impuros, que suena como fea la palabra, son impuros, pero son animales, criaturas que Él los crió para bien. Entonces, los que no lo ven con ojos espirituales como animales malos, no, no, no son malos. Solo no son aptos para nosotros, para alimentarnos, porque están hechos para limpiar. También los hizo para limpiar nuestro entorno. Entonces Adonai se preocupó de nuestro entorno, de mantener limpio nuestro entorno y de mantener limpios nuestros cuerpos. Entonces, qué maravilla, o sea, me calzó muy bien ahora. Entonces, qué maravilla cómo nos cuida, cómo cuida nuestro entorno, cómo nos cuida nuestro cuerpo, que es el templo de Él. Entonces, gracias por todo lo compartido. Y shalom, hermano. Amén, gracias, igual, que Dios te bendiga. Yo cuando empecé a estudiar esto de los animales, la dieta, igual me fui por el lado científico, investigué, y lo que me llamaba la atención era el caballo, porque siempre decían el caballo es un animal limpio, ¿por qué no se va a poder comer? Y lo que yo encontré, bueno, una de las cosas es que los animales cuando los matan tienen que estar muy tranquilos, ¿ya? Si un animal, por ejemplo, en el templo estaba muy nervioso no lo mataban inmediatamente, ya no era kosher. Y el caballo es muy nervioso y siempre se da cuenta, el caballo ya sabe cuándo lo van a matar. Y lo otro que también tiene un parásito que no muere con el calor. Por eso también es parte de los animales que no se pueden comer. Porque lo otro se entienden, el cerdo, todos los otros, el ratón, obvio, se entiende, pero el caballo me llamó la atención y busqué, y claro, es por eso. Por eso no se puede, por lo nervioso que es y porque todas esas toxinas que se generan cuando los animales se ponen nerviosos quedan en la carne y nos llegan a nosotros también. Así que gracias y bueno, te bendiga. Pati. Mónica, buenos días, que les bendiga Ivania, gracias por tu pareja, estuvo preciosa. Y como dijiste al principio, pues abroches ni los cinturones, porque cuando el Señor nos quiere enseñar, mira, nos sube, nos baja, tenemos que detenernos en la subida y en la bajada para ver si vamos a caer bien, ¿no? Y es son emociones porque comenzamos a descubrir tantas cosas, tan bonito eso de agradar la oreja, qué precioso, ¿no? O sea, esa comparación que nos diste, que el Señor te mostró, y todos los montes que uno le daba, miraba para adelante, o sea, miraba a Jerusalén y el otro le da la espalda, que un monte es árido, que el otro monte no, el otro monte pues sí tiene vegetales y todo eso, o sea, es precioso realmente todo el camino que Dios nos muestra cuando estamos en el desierto, ¿no? Y una de las cosas que quería sumar a lo que estaban hablando de los alimentos, pues sí, mucho cuidado con los alimentos, porque no solamente tienen bichos raros, uno de mis primos murió con triquina,
en la cabeza, llena de gusanos de cerdo. Y otra cosa es que algo que creo que Dios nos ha mostrado a mucha gente, lo hemos visto, de que se depositan los espíritus ahí en los animales inmundos, porque son los lugares donde ellos se acogen, porque son inmundos también, y se guardan. Y es por eso que hay veces hay alimentos afrodisíacos, alimentos que tú comes y dices, "Ay, cuando como otra cosa me pongo sexy, me pongo sexual, mejor dicho". Entonces, sí, y hay cosas que comes y también te van a hacer que quieras que mates, o quieras, porque también hay espíritus, o sea, eso mi Dios me lo mostró hablando con él, o sea, yo no sé si, pero yo lo veo también cuando el endemoniado Gadareno le dijo a Yeshua, déjame que entre a estos cerros, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado, mejor no consumirlos y obedecer al Eterno en todo, ¿no? Sobre todo en los alimentos, sí, yo tengo mucho cuidado. Con eso de la sangre, yo creo que con desangrarlos al máximo y remojarlo un rato, y ya lo que bota de la sangre ya cocinando es lo que se refiere el hermano, que son las vitaminas, lo que bota de los músculos, ¿no? Una sangre muscular diferente, que no es dañina, porque ya se escurrió la sangre, ya se limpió, y así tú la remojes, después cuando la cocinas como quieras, suelta esa sangrecita muscular, que es diferente. Después lo otro de los anatemas, que no parecen anatemas, pero sí lo son. Mira, yo estoy acá en la casa de mi amiga en Long Island y yo le veo esto. Y le digo, esto es un anatema. Y dice, "Ay, se lo regalaron a mi esposo, bótalo". Y yo ya lo había votado, pero ahorita que le escuché a ella, eso tiene dinero, tiene casa, bueno, supuestamente no sé qué tanta cosa hay. Y tiene 2 manos así. Entonces cuando dijo que me acordé que hay que romperlo también. Entonces yo dije, porque lo voy a tirar a la basura así nomás, lo van a recoger por ahí de repente. Entonces lo he vuelto a recoger para romperlo un rato y ahí tirar. Y no solamente con las cosas así como esas, pero los muñecos, ¿no? Yo, no sé, muchos me han escuchado un testimonio de mi hija a los 6 años, le regalaron un Teletubby rojo y mi niña enferma por una semana completa, una fiebre que volaba, y ya habíamos ayudado 3 días en la iglesia, ya había hecho yo de todo, ir a los médicos, no había nada, no tenía nada, supuestamente, pero mi hija estaba con una fiebre que me la iba a matar. Y yo doblé rodillas y le pedí al Señor que me mostrara, y el Señor me llevó a Walt Disney, a un basement lleno de muñecos, procesiones y personas vestidas de negro, orando, y hacían sus manos así, y como un humo negro salía y entraba a los muñecos y les echaban espíritus de muerte, espíritus de homosexualidad, espíritus de... Y me enseñó que el Teletubby rojo, el que ella tenía, que la tía le había regalado, tenía un espíritu de muerte. Entonces, el Señor me dijo, quémalo, y ahora yo te voy a respaldar, que vaya tu esposo, bueno, ese tipo estaba con papá de mi hijita, de mis hijos, y lo mandé a que quemara el Teletubby, de hecho querosene, lo prendió y eso explotó, el hombre se vino sudando frío porque sintió algo horrible, y yo de la ventana oraba por él, y no pasaron 5 minutos y a mi hija se le fue la fiebre. Era medianoche, mi hija estaba durmiendo, así que le pude quitar el Teletubby porque ella estaba inclusive agarrada del Teletubby. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado, no solamente con eso. Los muñecos ahorita están viniendo súper, súper endemoniados, los niños están cambiando, tienen miedo a dormir solos, agreden a sus hermanos, matan a sus madres, y inclusive les distorsionan las canciones cuando ellos solo están escuchando, no escuchan lo que otros escuchan cosas diferentes. Entonces, bueno, quería hablar un poquito de eso y agradecerle a la hermana Ivania por todo lo bonito que hemos aprendido el día de hoy. Que Dios te bendiga, Ivania, hermanos, nos estamos mucho, y bueno, que sigue el siguiente. Amén. Gracias, Pati. Que Dios te bendiga. Yo escuché una vez de un rabino que un joven le pedía como un consejo para poder dejar la adicción de la pornografía. Y él le dijo que hiciera la dieta kosher. Y después al tiempo el joven le habló y le dijo que sí, que le había resultado. Que en el fondo somos lo que comemos, y tiene sentido lo que dice Pati, de que los animales inmundos pueden ser poseídos por espíritus. Y así también las cosas. Yo una vez a mi hijo le compré, porque fui al supermercado y tenía como 3 años, a llorar que quería una paletita hasta que ponen en los supermercados, estábamos en Halloween. Y yo, no, 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 ya, para que se callara, uno comete ese error. Le compré una paletita de chocolate, pero yo vivía a una cuadra del supermercado y como que algo lo poseyó. Pero se le cambió la cara, lloraba con fiebre, y ahí tuve que orar al Señor, ungirlo, y ahí se le pasó. O sea, fue algo tan tonto a lo mejor, pero nunca más, nunca más. Porque como tú dices, todas estas cosas hacen sus rituales y las mandan al mercado. Así
que tenemos que tener cuidado y pedirle discernimiento al Padre para que nos dé esa sensación rara que nos da cuando que las cosas no vienen de Él, que hay algo oscuro ahí. Sí, gracias, Pati. Que Dios te bendiga. Mano Matías, después Natalia, Yamilé y América. Amén. Bueno, doy gracias al Eterno por este tiempo que nos permite el Eterno edificarnos e ir cada Shabbat, ¿cierto?, recibiendo revelación. Creo que ha sido una temporada muy, muy grande. Yo creo que están de acuerdo en que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, hemos recibido sabiduría y revelación de lo alto, porque podemos comprobarlo en la Escritura. Y quería leer algo para entrar en contexto al comentario, referente a a la palabra que nosotros leemos y que ciertamente yo también hacía énfasis en esto. El Juan 12:47 dice: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechace y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postero. Porque yo no hablo por mi propia cuenta, el Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Y para entrar en el comentario de la Parashá, referente al mandamiento del diezmo, ese que se da cada 3 años, bueno, en términos, logré entender qué es lo que trataba de decir Yeshua en el capítulo, en Mateo 12, Mateo 25:35, porque el hermano Helmut daba una palabra en referencia a este diezmo, y los leía en la Parashá que los ministerios iban a estar siempre, y con lo que leímos recién en Mateo 12, él iba a juzgar por aquellos. Mateo 12, verso 31 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros de la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y él respondiendo, el rey les dirá: de cierto os digo que cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces, ¿qué nos está dando a entender este mandamiento? Es que es un deber, claro, de guardar el mandamiento, porque es vida eterna. Se nos juzgará por las obras, porque serán abiertos los libros: el libro de la vida y el libro de las obras. Y el mandamiento, como dice Yeshua, lo dio no para condenar al mundo, sino que en este tiempo nos está dando, ¿cierto?, para que nosotros aprendamos. En este día nosotros no estamos siendo juzgados, ciertamente, pero en la misma palabra que fue dada, que estamos leyendo ahora, el Yeshua, tampoco de una forma para condenar, sino que en el postrer tiempo. Entonces serán juzgados por aquello que nosotros estamos aprendiendo y tenemos que poner por obra. Bueno, y el otro comentario era referente a las santas convocaciones, y está diciendo el texto que lo que nuestra hermana Florencia, que ahí está la alegría, en las fiestas, en las santas convocaciones. Y vemos que en el capítulo 2 del libro de Oseas, si lo vamos a tomar, el capítulo 2 del libro de Oseas, y entendemos que acá hay 2 casas. El profeta Oseas está hablando de las 2 casas, ¿cierto? Y las 10 tribus del norte, le fue quitado ese gozo. Y es interesante lo que dice acá, en el verso 10 en adelante dice: y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas, sus días de reposo y todas sus festividades, y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo: mis salarios son salario que me han dado mis amantes. Recordemos que, me pasó a mí, que en otro tiempo no conocía lo que eran las fiestas del Señor. Yo iba a una congregación de la cual ciertamente había emoción, pero no había el verdadero gozo. Y el verdadero gozo se encuentra en las santas convocaciones y en la cita.
¿cierto? La que nos permite, es la intimidad que nosotros venimos entendiendo que el Shabbat es una intimidad que nosotros tenemos con el Eterno, la esposa con el esposo. Las santas convocaciones son las 3 fiestas, ¿cierto? Donde, ¿cierto? Se nos limpia las vestiduras, ¿cierto? Donde no hay levadura, se nos entrega, ¿cierto? En el Shavuot el compromiso y la celebración en la fiesta de los tabernáculos, que tiene que ver con el casamiento. Entonces nosotros ahí encontramos el gozo. Qué interesante porción, qué muy bonita esta, y muy reveladora. Y bueno, damos gracias también a nuestra hermana Ivania, que nos permite, ¿cierto? El Eterno por medio de su sierva, ¿cierto? Poder comprender todo esto. Y referente a la alimentación, discúlpeme que me extienda un poquito. Referente a la alimentación, generalmente nosotros, y hemos escuchado de que no encontramos esto de la alimentación en el libro, en el Nuevo Testamento, pero sí está implícita, está guardadita acá en el capítulo 1, verso 13 del 1 de Pedro. Y hay un término que nosotros debemos tener en cuenta, ¿cierto? En todo aspecto de la vida, ¿cierto? En los contratos, ¿cierto? Cuando nosotros leemos un manual de algún producto, es la letra chica o la referencia, ¿cierto? La letra chica es la que muchas veces nosotros no tomamos en cuenta cuando queremos ocupar algo, ¿cierto? Que compramos, ¿cierto? Y no leemos los manuales y no sabemos cómo armarlo, ¿cierto? Y nos sobran piezas. ¿Y qué es lo que sucede? Que en la escritura también encontramos algo parecido. Y tenemos que hacernos una pregunta acá. El verso 13 de 1 de Pedro dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ser sobrio y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y esta es la palabra que hace un tiempo, creo que en veces anteriores habíamos conversado con la hermana Angélica sobre la porción, sobre este texto, y ahí está, esa letra chica que nos dice: escrito está, ser santo como yo soy santo. Y aparte, en pie de página hay una referencia de la cual nosotros debemos tomar atención, que nos manda a Levítico 23, que tiene que ver con la dieta alimenticia, Levítico 11, y Levítico 19, que habla del día de reposo, que habla de comer limpio. Y Pedro nos está diciendo: ceñid vuestros lomos de vuestro entendimiento, y como hijos obedientes, pongan por obra, oigan, obedezcan. Porque el Señor está diciendo: yo soy santo, ustedes también deben ser santos. No está citando, no está refiriendo a la escritura, no está refiriendo al Pentateuco, a los 5 libros. Entonces muchas veces nosotros, como no hacemos el ejercicio de leer, ¿cierto? Y de escudriñar y de ir a la fuente, entonces nos pasamos de largo y nos está hablando, ¿cierto? De que no debemos contaminar nuestros cuerpos con inmundicia. Y esto es ciertamente la alimentación. Eso, mi hermano, y tengan un excelente Shabbat, y gracias, mi hermana. Bendiciones. Amén. Gracias, hermano Matías. Gracias. Siempre es gusto escucharte. En la noche oscura, sin rumbo ni voz, un silbido suave, lleno de amor. No era un sonido, no era rumor, era el buen pastor llamando a mi corazón. El silbido del buen pastor rompió mi miedo, me dio valor. Testimonio vivo soy de su gracia, de su perdón. Que oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Yeshua, mi luz, mi Señor y mi Rey.